No se puede negar que hoy en día, en la era en la que vivimos, va a ser fundamental el estar constantemente aprendiendo, incorporando y aplicando conocimiento, para mantenernos al día en general, pero en particular con el avance de la tecnología. La velocidad de la tecnología hoy en día es tan rápida que no podemos seguirle el ritmo. Nuestros cerebros no están preparados ni tienen la capacidad suficiente para procesar a la velocidad que está creciendo y avanzando la tecnología. Por eso hay que desarrollar ciertas habilidades que yo creo que son fundamentales para poder vivir en calma, pero al mismo tiempo seguir avanzando hacia nuestros objetivos. De todo esto y algo más vamos a estar hablando el día de hoy. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a todos en No Podcast, un podcast en el cual vamos a hablar de productividad, tecnología y filosofía de vida y cómo llevar, mantener y mejorar en nuestras 4 áreas fundamentales: la física, mental, social y espiritual. Yo soy Matías Minacapili y me encantaría que me acompañen. Y bienvenidos a este episodio, a este nuevo episodio número 82. Y hoy vamos a estar hablando acerca de algo en lo cual estoy y vengo investigando y aplicando bastante, se podría decir, en mi vida y en mi rutina y en mi día a día, que es acerca de cómo al mismo tiempo, no literalmente al mismo tiempo, no trabajar y estudiar al mismo tiempo, sino poder de alguna forma lograr una sinergia entre el trabajo y el estudio. Que vengo ya intentando hacer esto hace varios años, si no me equivoco 5 o 6 años, en los cuales estaba estudiando en la universidad y al mismo tiempo trabajando. Entonces creo que tengo un poco de experiencia, un poco de conocimiento, además de haber investigado y estudiado un poco sobre esto, que quizás les puede aportar y les puedo compartir. Entonces, primero que nada, tenemos que desarrollar algunas habilidades fundamentales, a mi entender, con la era en la que vivimos hoy en día para poder lograr realizar esto, ¿no? De trabajar y estudiar. Primero que nada, hay que aceptar que no podemos aprender todo, que no podemos estar al día con todas las tecnologías, con todas las noticias, con todos los temas de todo, porque la velocidad a la cual se produce la información y se comparte la información y se generan nuevos hallazgos o descubrimientos es gigante y es imposible estar al día con todo nosotros como seres humanos, ¿no? No podemos seguirle el paso a todos. Entonces el primer paso es aceptar de que no podemos estar al día con todo y seguir con todo y avanzar con todo. Entonces la segunda habilidad a desarrollar es la habilidad del enfoque o de enfocarnos o de poner foco en uno, dos, tres temas. Entonces, plantearnos objetivos y o proyectos relacionados con estos objetivos y enfocarnos plenamente en esto. No podemos estar con 20 cosas al mismo tiempo aprendiendo, estudiando e intentando aplicar esas 20 cosas. Entonces, número uno, aceptar que no podemos aprender todo porque hay una variedad inmensa y enorme de temas y cosas para aprender. Obviamente ya habiendo hecho el filtro de cosas que nos interesan a nosotros, ¿no? Porque yo no me voy a poder a estudiar arqueología, por ejemplo, porque hoy en día no me interesa. Pero luego de hacer el filtro de las cosas que me interesan a mí, siguen habiendo muchísimas cosas, al menos a mí como persona, Matías Minacapili, siguen habiendo muchísimas cosas en las cuales me gustaría investigar, las cuales me gustaría aprender y las cuales me gustaría aplicar, pero me sigue ocurriendo de que no puedo aprender todo y dedicarme a todo. Un poco quizás la orientación de la primaria y la secundaria, que es aprender un poco de todo, bueno, es cuando realmente queremos llevar a otro nivel ese aprendizaje, no simplemente aprender los conceptos básicos y además de hacerlo mientras estamos trabajando, se vuelve muy complicado, ¿no? Entonces, habilidad número uno, aceptar que no podemos aprender todo, y relacionado con esto, la habilidad número 2 es desarrollar esta habilidad del enfoque.
Y la tercera, que está muy relacionada con estas primeras dos, es un concepto que me gusta mucho de un libro que se llama La semana laboral de las 4 horas, que habla de cultivar la ignorancia selectiva. Y yo esto lo entiendo como tomar la decisión de ignorar toda la información que a mí no me sirva. Hoy en día, en esta era en la que estamos viviendo, la era de la información, hay información por todos lados, por todos lugares nos llega información. Entonces es fundamental tomar la decisión consciente de ignorar esa información que nos llega por todos lados. E incluso antes que ignorarla, ni siquiera llegar a consumir lo que ni siquiera nos llegue. Entonces, por un lado tenemos que desarrollar esta habilidad de enfoque y de foco, y esto implícitamente ya viene la decisión tomada de qué es lo que yo voy a ignorar. Y para ignorar la información hay muchísimas herramientas, por ejemplo, no entrar o ver las noticias, por ejemplo, no estar constantemente consumiendo información de redes sociales, de noticias de X u otro tema. Entonces, estas tres habilidades me parecen fundamentales si queremos lograr esta sinergia entre el trabajo y estudio, ¿no? Porque primero que nada tenemos que decidir sobre qué nos vamos a enfocar y además tomar la decisión consciente de qué otro montón de temas vamos a ignorar. Entonces, aceptar que no podemos aprender todo, desarrollar la habilidad de enfoque y cultivar la ignorancia selectiva. Yo, por ejemplo, me pasa que hoy en día tengo muchísimos intereses y me encantaría investigar y aplicar muchísimas cosas. Metaverso, blockchain, criptomonedas, finanzas, inversiones, filosofía, historia, negocios, economía. Pero obviamente soy un ser humano, lo pueden ver acá por video. Si no me están viendo por video y lo están escuchando en el podcast, pueden ir a YouTube y buscar el podcast en video. Y si lo están viendo en video, pueden ir a buscar el podcast si tienen ganas solamente de escucharlo. Eso como dato. Pero como soy un ser humano no puedo abarcar todo, entonces tengo que tomar decisiones sobre qué me voy a enfocar y por lo tanto qué es lo otro que voy a ignorar. Entonces, uno de los temas que me interesaba más y que está creciendo más últimamente es la inteligencia artificial. Entonces tomé la decisión de estudiar en la universidad a fondo la inteligencia artificial y además leer algunos libros al respecto, también mezclado un poco con filosofía y el futuro de lo que va a suceder con respecto a la inteligencia artificial y el trabajo. Entonces estoy como súper enfocado en toda esa área, ¿no? Y sé conscientemente que estoy ignorando en algún sentido todo el resto de los temas que me interesan. Obviamente a algunos les hago un seguimiento un poco más de cerca porque es algo que me interesa un poco más, pero otros quizás los dejé un poco en pausa porque ya desarrollé algunas habilidades que me interesaban, los puse en pausa y luego si necesito realmente seguir investigando o estudiando sobre esos temas, bueno, ahí voy a ir de vuelta. Por ejemplo, inversiones, finanzas, economía. Entonces, yo creo que con respecto a este objetivo de estudiar y trabajar al mismo tiempo, tenemos como dos categorías o dos clasificaciones, por decirlo de alguna forma. Por un lado, lo que me pasó a mí al principio, y creo que le pasa a la mayoría cuando comenzamos a trabajar y estamos estudiando en paralelo, es que el estudio y el trabajo están por separados. Por ejemplo, estamos estudiando en la universidad y estamos trabajando en algo quizás relacionado, quizás no, pero no se correlacionan completamente el estudio y el trabajo. Entonces acá, bueno, primero que nada es tomar la decisión si realmente queremos seguir haciendo esto. ¿Está? Ok, perfecto. Ya dijimos, bueno, quiero seguir estudiando porque creo que es importante seguir con mi carrera y en un futuro poder aplicar todo esto que tengo en la carrera a mi trabajo. Esa es la decisión, por ejemplo, que tomé yo. Entonces acá se vuelve fundamental la organización, nuestra productividad, por decirlo de alguna forma. Y una de las cosas fundamentales para mí respecto a la organización y el trabajar y estudiar al mismo tiempo es nuestra energía. El ver a lo largo de nuestro día cómo está nuestra energía, entonces ahí planificar. Por ejemplo, algunas ideas que les tiro puede ser estudiar un rato antes de ir a trabajar, o puede ser salir de trabajar, relajarnos, descansar, recuperar energías y estudiar. Pero siempre con el objetivo de cuando hagamos algo, hacerlo
con nuestra máxima energía posible en ese momento, ¿no? Porque probablemente nos vaya mucho mejor estudiando 1 hora con mucha energía que, por ejemplo, 2, 3 horas con poca energía. Entonces, mucho más que la organización del tiempo, en este caso es más importante la organización o la priorización o la gestión de nuestra energía. Entonces ahí entra todo el tema de eficiencia, ¿no? Mucho mejor estudiar 1 hora 100% concentrado en la tarea que estoy realizando, en la información que estoy consumiendo y procesando, que estar 2, 3 horas vagamente escuchando o leyendo algo. Entonces, fundamental la organización cuando estamos en esta época en la cual por un lado estudiamos y por otro lado trabajamos. También otras estrategias que pueden usar para optimizar el estudio, porque usualmente en el trabajo tenemos un horario fijo y tenemos que ir y cumplirlo, etcétera. A menos que, bueno, estén creando algún proyecto propio, emprendiendo, etcétera, pero eso es otro caso que quizás podamos tocar en otro momento. Pero acá me estoy centrando en trabajos de relación de dependencia, por decirlo de alguna forma. Entonces, algunas otras estrategias para optimizar el estudio puede ser poner en práctica cómo mejorar la concentración, buscarnos hábitos y ambientes los cuales fomenten y mejoren nuestro proceso de estudio, investigar y estudiar sobre lectura rápida, sobre cómo procesar la información y sacar los conceptos más importantes, investigar estrategias de cómo tomar notas de manera más eficiente, porque nos enseñan, al menos a mí y en donde yo conozco la educación, nos enseñan a copiar literalmente todo lo que dicen los docentes y usualmente no es tan eficiente esto porque lo único que hacemos es como escuchar y reproducir en el cuaderno. Hay, por lo que entiendo yo, estrategias un poco más óptimas y eficientes sobre cómo tomar notas, mapas mentales, conceptos generales, etc. Entonces, cuando estamos en la categoría de por un lado estudiar y por otro lado trabajar y que no se correlacionan tan fuertemente, porque sí puede ser que estemos estudiando lo mismo que lo que trabajamos, pero usualmente van por separado. Por un lado, fundamentar la organización y gestión de nuestras energías y por otro lado buscar estrategias para optimizar el estudio. Y si vamos a la otra categoría, que es la categoría un poco en la que estoy empezando a entrar yo y estoy muy contento y muy feliz de estar investigando acerca de esto porque significa, o al menos yo entiendo que estoy avanzando respecto a esto, es la categoría de estudiar o investigar para aplicar y en particular para aplicar en el trabajo, ¿no? Entonces, en este caso cambia un poco el chip, ¿no? Porque antes nos lo daban todo servido respecto al estudio porque te dicen este es tu camino, vos seguilo, tenés que estudiar esto, estos temas, bla, bla, y por otro lado tenemos el trabajo, quizás en el estudio aplicamos algo con algún mini proyecto, pero queda hasta ahí, y por otro lado tenemos el trabajo que, bueno, aplicamos algunos conocimientos que ya habíamos adquirido. Pero en esta segunda clasificación, primero nos planteamos un objetivo, primero buscamos por qué queremos hacer esto, y luego estudiamos, investigamos y aplicamos para obtener resultados y para producir en algún sentido, ¿no? Entonces, en este caso que estoy empezando a investigar a hacer, necesito primero definir qué es lo que quiero hacer, ¿no? Necesito primero plantearme un objetivo. Luego necesito investigar por qué lados estaría bueno estudiar. Y acá está bueno primero preguntar si tenemos conocidos o no conocidos, pero igual podemos preguntar a ver por dónde estaría bueno que nos encaminemos para investigar o para estudiar, buscar referentes, palabras claves, conceptos, cursos, libros, y de ahí, con toda esa bolsa de materiales, de bibliografía, clasificar y empezar a estudiar, aplicar y volver a iterar. Porque probablemente necesitamos, a medida que vamos avanzando, vamos encontrando nuevas cosas. Entonces, luego de aplicar algo, tenemos que volver a estudiar, aplicar, estudiar, aplicar, estudiar. Entonces, un poco, acá entra en juego nuestra determinación, o mejor dicho, nuestra responsabilidad con respecto a buscar cuál es el camino que tenemos que recorrer. O quizás ni siquiera hay un camino. Pero
A mí al menos ahora me parece mucho más interesante esto que seguir un camino que ya me hayan planteado, ¿no? Pero bueno, recapitulando un poco, para trabajar y estudiar es fundamental a mi entender, para poder cumplir con estas dos áreas, actividades o tareas en nuestra rutina, es fundamental tener o incorporado tres habilidades básicas. Número uno, aceptar que no podemos aprender todo. Número dos, desarrollar la habilidad de foco o de enfoque. Y tercero, cultivar la ignorancia selectiva. Y luego tenemos como dos categorías del trabajo y el estudio, ¿no? Por un lado, estudio separado del trabajo. Entonces acá es fundamental la organización y la gestión de nuestra energía y además buscar herramientas para optimizar los tiempos y la eficiencia respecto al estudio o puede ser también respecto al trabajo. Y por otro lado, la otra categoría es la de investigar o estudiar para aplicar en el trabajo, ¿no? Para desarrollar, para producir. Entonces acá es fundamental primero plantearnos un objetivo, decidir qué es lo que vamos a estudiar, aplicar y volver a repetir. Así que nada, espero que les haya gustado, que les haya aportado algo de valor. Me encantaría escuchar sus comentarios, críticas, opiniones, dudas, cualquier cosa que quieran comentar. De mi parte, nada más que comentarles. Les mando un abrazo grande y espero que anden bien. Chao, chao.